Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos el servicio buscando el himno número 192. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, Señor, yo flaco y débil, sin ti no puedo riesgos afrontar. Tenla, Señor, mi vida el gozo llene, al verme libre así de todo azar. Mi mano ten, la huella es tenebrosa, sino la alumbra tu radiante faz. Por fe yo alcanzo a percibir su gloria, con grande gozo, con profunda paz. Mi mano ten, Señor, y a mis oídos lleguen palabras de divino amor. Alienta así mi alma tribulada para seguirte con nuevo valor. Mi mano ten, el enemigo fuerte no se sacaba a su iniquidad, mas nada puede si tú estás conmigo, porque en tu fuerza yo he de triunfar. Hermano ten, se tiende ya la sombra, el sol se pone, nuestro día va. Contigo quiero andar, que tú ilumines los pasos que mundo a mi corazón. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos nuevamente, Padre amado, poder postrarnos delante de tu presencia en este primer día de la semana, Padre amado. Primeramente, para dedicarte a ti, para comenzar una nueva semana,
la honra y la adoración que solamente tú eres digno de eterna alabanza. Y también, Padre amado, para alimentarnos, recibiendo de ti el verdadero alimento, la verdadera enseñanza, la corrección, el despertar para un recto caminar, Padre amado, delante de tu presencia. Pedimos tu ayuda, Padre Santo, para este momento, para entender tu palabra. Pedimos tu ayuda, Padre Santo, para en este momento tenerlo, Padre amado, con toda nuestra atención puesta en ti. Dirige nuestros pensamientos, nuestro corazón ante cualquier interrogante que tengamos, para que no nos salgamos, Padre amado, de este espacio de tiempo y del tema, Padre Santo, que se ha de poner en esta mañana. Protégenos, Padre amado, ayúdanos, así como también al instrumento que has tomado para llevar, Padre Santo, estas enseñanzas a nuestros oídos, a nuestro corazón. Bendice este momento y recibe la alabanza y la adoración que solamente tú eres digno. Y Padre, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sigamos con nuestro estudio, el Apocalipsis, hermanos, leyendo el capítulo número 6 versículos del capítulo 3. Hoy nos toca la iglesia Sardis. Bueno, la iglesia muerta, vamos pues. Libro de Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. Dice Dios en su santa palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. 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 Oremos entonces. Bendito Dios, bendito Padre nuestro, Señor, hoy estamos, tu pueblo, una vez más a tus pies para oír las palabras santas, sagradas, inspiradas, consagradas para edificación y alimentación de tu iglesia universal y también esta iglesia local que durante muchas décadas nos has visitado, nos has acompañado y nos has instruido con el Espíritu y con la palabra. Y los miembros de esta asamblea que sabemos lo celoso que tú eres y lo firme que tú eres en tu palabra, hoy nos manda que captemos lo que el Espíritu quiere enseñar a cada uno de los que estamos presentes. Ayúdanos para que podamos dejar todo allá afuera, Señor, y nos concentremos compenetrándonos en lo que el Espíritu nos habla acerca de las 7 iglesias, que son una sucesión de enseñanza hasta que tú nos arrebates globalmente a todos, porque un día estaremos en ese gran tribunal de Cristo dando respuesta, Padre Santo, de todo aquello que recibimos, que aprendimos y practicamos delante del Espíritu Santo. Cosas que tú dices, que todo lo que es bueno será ventilado a los ojos de tu mirada allá en las alturas, y también lo malo será censurado. Ayúdanos para que esta asamblea en todas las cosas seamos más que vencedores. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en este día, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive
y está muerto. ¿Cuántas personas hay aquí en el primer versículo alertando a la iglesia de Sardis? ¿Cuántos personajes celestiales están aquí? Aquí en el primer versículo hay 4 personajes, pero ¿quiénes son que están previniendo a la iglesia? Que están amonestando a la iglesia y que están estimulando a la iglesia de Sardis a corregir. No se les olvide que una de las teologías, hermanos, de las 12 que yo estudié, y yo aquí sabemos algo, hay la teología exegética. Y esa teología exegética dice que el estudiante debe expurgar, debe extraer de un texto el contenido que está expresando el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, como dice allá la primera de Pedro, ¿no? Que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y aquí, en primer lugar, en este versículo, están como, vamos a usarlo porque, vamos a usar este término porque como todos los conocemos aquí hay un combo celestial, un combo celestial, aunque no sería indecente y de mala irreverencia comparar al Señor Jesucristo, al Padre, este combo aquí con un combo material, pero es un combo bonito porque aquí está el Padre, ¿no? Aquí escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene. ¿Quién es el que tiene? El Señor Jesucristo en primer lugar. Los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? El Espíritu Santo en perfección. El Espíritu Santo en perfección. Y en tercer lugar, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Entonces una cadena que viene, Dios, el Hijo, el Espíritu Santo y el ángel, o los ángeles. No se les olvide, hermanos, que cada iglesia tiene un ángel que acompaña la administración, y junto con los educadores, con los maestros, los pastores, tenemos una obligación reverente y respetuosa y forzada hacerle caso al ángel, porque dice la Escritura que allá en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mira que lo haga conforme ¿qué hizo Noé cuando Dios los inspiró y los mandó a preparar el arca? Le dio un modelo. Bueno, esa era aquella figura material. ¿Representaba a quién? La voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y el Espíritu Santo. Y el contexto lo tenemos en la carta a Judas. Entonces allí Noé y sus esposas y sus 3 hijos y sus 3 esposas, o sea, 8 personas, hicieron aquello conforme al modelo que Dios dictó. No se pasaron ni más ni menos, ¿verdad? Y después, cuando Dios le da la ley siempre lo recuerdo, ¿no? Siempre se lo repito. Cuando Dios le da la ley a Moisés, ¿qué hace Moisés en esos 5 libros? Fíjese, le dio todos los diseños del tabernáculo, porque el tabernáculo allá en figura representaba la unión de las 12 tribus como una asamblea general del Antiguo Testamento, sirviéndole a Dios, cumpliendo lo que dice allá en esos capítulos 19, ¿verdad? Yo os he llamado a vosotros para que seáis mis sacerdotes y mis reyes, para que sean reyes y sacerdotes. Cosas que como sacerdotes y reyes lo cumplieron fallidamente y parcialmente, pero no fueron perfectos, como tenemos el contexto en la carta a los hebreos, que ellos no cumplieron con eso, pero sin embargo Dios veló para que aquello fuese cumplido. Y cuando no lo cumplieron, bueno, dice Dios, entonces yo te visitaré y como lo citaba yo la semana pasada ya, que cuando Dios visitó a un rey, no era de Dios, capítulo 5, que dice, fuiste pesado en balanza. Entonces, fíjate, Dios visita los reinos del mundo y los consigue fallos y Dios los sanciona.
y los quita y pone otro. Los sacerdotes también pasó eso en la antigüedad. Y en la iglesia pasa eso, cuando no hay fidelidad en la membresía y en los dirigentes, ¿qué hace Dios? Lo remueve, porque eso es una palabra, es una ley de Dios del cielo, ¿verdad? Eso es una ley de Dios que no puede ser revocada ni cambiada. Bien, es por ello que vamos a ver la palabra muerto, porque dice Dios, mira, tú dices que estás vivo, pero estás. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la membresía en muchas asambleas, en 20 siglos, mira, muchos se han descuidado de ese modelo de Dios. Y ese iluminar del Espíritu Santo siempre hacia los miembros y a los dirigentes que obedecemos el ángel, porque el ángel está aquí, él no está hablando, ¿verdad? Pero está aquí acompañando, viendo que esto se haga conforme a la voluntad de Dios. Es una de las cosas, porque en las cartas apostólicas, que son 14, de Pablo son 14, él impela, él exhorta, él llama a la congregación a ser ¿qué? Reverente y respetuoso con la palabra de Dios. Y como dice Juan, no le quitará ni tampoco. Entonces, el verdadero Hijo de Dios, mira, no peca contra la voluntad del Espíritu Santo. No se lo olvide, hermano, que entre muchas expresiones, y yo siempre lo cito y ustedes lo saben de memoria, Juan capítulo 16, el Señor cuando se despedía, que le dijo, yo me voy, dejó un consolador a ellos inicialmente, ¿verdad? Que ya la iglesia estaba formada, iba a ser ya repotenciada con la venida del Espíritu Santo en ese momento cuando él iba a morir. Dentro de 10 días ya se iba a inaugurar la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Allí en el día de Pentecostés, en la carta número 2 de los Hechos. Entonces, hermanos, cuando veamos siempre eso, siempre tenemos que, aquí esta pequeña manada, tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Y cuando nos visita alguien que se la trata de ser sabiondo, mira, no contender con él, sino hacerle ver conforme es la verdad, la sana doctrina. Dios nos manda en la Escritura a no contender con ninguno, porque ¿qué pasa cuando hay contienda en una congregación doctrinal? Hay los cismas, hay las divisiones, hay la separación, hay los bandos. La iglesia de Dios, el año 280, ya sufrió la primera división. Y de ahí en adelante, la iglesia cristiana no ha dejado de ¿qué? De dividirse. Y allí, ¿quién agarró la bandera de la mayoría de la ostentación, ostentando que es la iglesia favorita de Dios? ¿Y a quién tomó como cabeza? A Pedro, y lo puso como papa, ¿ves? Y ahí empezó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos desviamos de los parámetros, de las normas que Dios nos indica en las Escrituras, mira, ahí estamos fracasando. Entonces, aquí, con reverencia, aquí hay un combo sagrado. El Padre está hablando, el Hijo, que tiene los 7 espíritus, y los 7 espíritus en perfección están aquí. Es decir, cuando se habla de 7 espíritus, significa la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia universal. Y la iglesia que se avispa, la iglesia que se aviva delante de Dios, bueno, aprovecha el derrame de bendiciones, como dice el Salmo 23, mi copa está. Entonces el creyente los domingos se aprovecha de recibir ese bañado del Espíritu Santo. Y es como llega una plenitud del Espíritu Santo. Y hay asambleas muchas veces como esta, que ha sido tan combatida por el diablo, por los demonios, para tratar de destruirla. Ustedes se han dado cuenta, ¿quién me dice en unos segundos cómo es que el diablo trata de eliminar esta pequeña manada? ¿Cómo ha tratado, verdad? ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo hace? Divisiones, obstáculos. ¿Y a dónde los obstáculos y las divisiones, a dónde ocurren? ¿Cuál fue el primer hogar que justamente fue dividido por las insinuaciones negativas del diablo? Ahí tenemos la base de todo. Con que Dios ha dicho. Y ustedes no se han conseguido con muchos, esta palabra arcaica, con muchos sabiondos que dicen, no, así no es, ustedes están equivocados, ustedes los evangélicos están equivocados, ustedes también están equivocados, y ustedes entonces, bueno,
Eso no es así. Ustedes le agregan a la palabra y ustedes el otro, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, mira, todo el tiempo, mira, durante 3 años y medio. Pero cuando Él recogió todo eso y cuando llegó el momento que estaba expirando en la cruz, que dijo, perdónanos, Padre, porque no. Ahora, eso que dijo el Señor Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hace, es porque la Escritura la tenían allá con telaraña, un baúl. La ley no la leían, sino que eran lo que leían ellos, las tradiciones que trajeron los fariseos, saduceos, ancianos y escribas de los asirios, de los babilónicos, de Egipto, y entonces todo aquello era el texto de contexto de ellos y de meditación, pero la palabra de Dios, como lo vemos allá con Josías, ¿no? En la época, veamos el combo sagrado aquí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles. Y los ángeles están aquí pendientes. Fíjate, no solamente el domingo está aquí, el ángel de la iglesia. Él no va a la casa. ¿Quién va a la casa? El ángel guardián. Cada uno de nosotros tenemos a custodio. Custodio es el ángel guardián de cada niño, de cada hermano verdaderamente creyente. Entonces, claro, en el hogar tenemos siempre que ver lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos exhibimos. Porque eso lo va notando a él, ¿no? Porque si no, no pudiéramos tomar en cuenta eso que tenemos que dar. Dice el Señor, toda palabra ociosa será ventilada, parece mentira. Dicho y hecho serán anotados en el libro. Hay 7 libros en las Escrituras, ¿verdad? Y entre ellos el libro de las memorias. Y en ese libro de las memorias se anota todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho en esta breve vida, ¿bien? En esta breve vida. No nos escaparemos, aunque querramos, pero no nos podemos. Y aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo y está el ángel, ¿bien? De la iglesia. Bien, no se les olvide que porque siguen haciendo énfasis, el ángel no es el pastor, ¿me entienden? El pastor está ligado con el ángel, ¿bien? Y tiene que ser, el pastor tiene que hablar conforme a la palabra. Allá en capítulo 4 de Pedro dice, el que hable conforme a la ¿qué? Conforme a la palabra, ¿bien? Y eso hay que tener cuidado. Cuando nosotros, a través de alguna interpretación particular que no debe ser en esta congregación, sembramos entonces duda entre los hermanos. Y ahí es donde vienen entonces las dudas, la separación. Bien. Y el que no escudriña, el día que no viene de vez en cuando algunos ministerios, algunas enseñanzas que siempre las que da el pastor no les agrada a la membresía. Lo que yo en estos libros hasta el 22 no les va a gustar muchas cosas, porque a lo mejor ustedes habrán leído, a lo mejor habrán interpretado cosas que no deben de interpretar, oirán la BN, ¿no? La oirán, leerán libros, pero ustedes cotéjenlo con la Escritura. Ayer estábamos hablando y vinieron unos hermanos muy interesados en algunas palabras, pero quieren saber, pero bueno, el que escudriña. La única forma de saber es cómo escudriñar. Pero yo les decía que hasta ahora, a lo mejor si ustedes lo han descubierto, bendito sea, yo hasta ahora no he conseguido un comentario que diga de una forma fiel, desde el primer capítulo hasta el 22, una interpretación o un análisis teológico de lo que el Apocalipsis habla. ¿Por qué? ¿Cuál es la falla? El pensamiento humano metido en la palabra de Dios. Claro, porque el libro de Apocalipsis es un libro tan precioso, tan agradable, tan edificante. Y aquí uno se hace acompañar con la eternidad en pleno y los ángeles como nunca. Y esto es lo que está en el futuro. Y uno ve en este libro cómo Satanás es destrozado, es destronado, es liquidado y puesto preso y lanzado al lago de fuego. A él no le gusta eso, ¿bien? No le gusta, ¿bien? Pero hay personas que es cierto, no me gusta este capítulo, brincan para acá y brincan para allá. No, déjame buscar el libro de comentarios
Entonces están leyendo por allá. Ay, mira, da cuenta. Entonces uno, sí, hermano, yo tengo comentarios y ninguno armonizan, hermano. Mira, hay comentarios, hermano, tan buenos de la lengua francesa y de la lengua inglesa, los ingleses. Hay 3 naciones que sacan unos comentarios, pero pegados a la palabra, que provocan leerlo. Yo tengo eso, los he leído, pero no coinciden nunca con el Apocalipsis. Yo le decía ayer a los hermanos que estaban ahí, fíjate que el Calvino no aprobó nunca el Apocalipsis. Y bueno, ahí quedó la doctrina. Y Calvino es una de las quintas eminencias. Lutero no concibió y dijo que no era inspirado. Lo tenía como contexto, pero no fue inspirado. Entonces, ¿qué resulta? Que esas quintas líneas de teología que hay en el mundo lanzan al mundo comentarios. Las academias, que son actualmente como 230, mira, hermano, se copian de todos esos comentaristas que son como 1200 y entonces fragmentan y colocan lo que mejor les parece en un libro de comentarios. Siempre, cuando tengan un libro de comentarios, siempre vean la parte de biografía, o sea, fue tomado de biografía, significa fue tomado de aquí, fue tomado con contexto, y toda esa biografía es importante. ¿Bien? Ahora, no hay como leer aquí con la dirección del Espíritu Santo. Bien, y si somos sencillos en este estudio, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a aprender más. Este primer versículo es un combo celestial donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el ángel, llamándolo el respeto y la atención de ustedes los creyentes. ¿Entienden? Mira que escribe al ángel de la iglesia que está amonestando a Saldi, y entonces le dice: yo sé que tú estás muerto, pero tú dices que estás bien. Como miembro, nosotros tenemos vida en abundancia, pero quien examina los corazones. Ahora, ¿cuándo es que una iglesia está muerta? Y aún muchas veces no se aparta la palabra de Dios. Cuando una iglesia está, mira, fíjate lo que dice el 3. Acuérdate pues de lo que has oído y guárdalo. O sea que cuando una iglesia, el Espíritu Santo dice: estás muerto, es porque la persona es adoctrinada, lee la palabra, medita, pero ¿qué pasa? Ahí está, ese es todo. ¿Viene? No dice Dios 6 días y el séptimo no tengo gasolina, no tengo dinero, no tengo agua, no tengo el otro, me duele la muela, me duele todo y me quedo hoy domingo, pero del lunes a sábado no se había presentado eso, pero se le presentó el domingo. Eso es bueno cuando uno deja todo, hermano, aunque no prediquemos, no oremos, no cantemos, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y entonces el ángel, mira, el ángel... Pero para que tú veas la astucia, el trabajo del diablo. El diablo no dice divide y vencerás, hermano. Y la persona que no se lava, fíjate, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y mira, y ponlo por obra. Entonces, claro, uno está oyendo aquí la Trinidad. O sea, el Padre está hablando, usted sabe lo que hizo, que Dios tome atención en esta pequeña asamblea. Oye, mi Dios es un gran tipo, hermano, creador del cielo y la tierra y todo lo que hay, hermano, y que nos tome en cuenta hoy a nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la compañía de los ángeles, hermano. Oye, tenemos una bendición, un privilegio muy grande. Aunque llueva, hermano, y no tengamos para venir, vengamos, no importa que la ropa se nos seca en el camino, Nunca, hermano, nos dejamos vencer porque ya está vida. Y así todos aquí que hemos tenido familiares, vemos como cuando uno llega mayor, ¿verdad? Ahora, el segundo complemento del primer versículo: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vive y estás muerto. Y siguiendo, hermano, una congregación que dice que está vivo y está muerto, es porque no está practicando la sana doctrina. Y aunque haya mucho aparente exhibiciones de que cuando una persona está
enferma y le ponen una música que a su gusto, esa persona, aunque se esté reventando por dentro, ¿qué hace? O canta o baila, ¿entiendes? Cuando uno oye, hermano, una buena pieza bien cantada, oye, uno se reanima. Entonces yo digo esto como comparación. Cuando uno, hermano, no tiene voluntad para poner por obra lo que el Espíritu Santo le ha dado. Me dijo una persona, dos me dijeron la semana pasada, que cómo podía ella avivar y saber el don que uno tiene, porque el Señor a cada quien le dio ¿qué? ¿Dónde es que está eso que cuando el Señor le dio varios dones al posadero para que atendieron? ¿Cuánto le dio allí? ¿Cuántas cosas? 2 denarios, tómalo y cuídamelo hasta que yo... Entonces, ¿qué resulta? Que uno ve cómo Dios trabaja. Dios nos trajo aquí a nosotros, pero cuando nos salvó y nos dio el Espíritu Santo, pero también, no así simple, nos dio un don mínimo o 2. ¿Y cuáles son? Oiga bien, cuando uno se convierte de la mala vida, de la vida de pecado y se arrepiente, el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Y allá en el primer capítulo, oiga bien en orden, de los Efesios, en otros capítulos más dice, mira, desde que creíste fuiste. Ahora, una vez que cumplimos con esos requisitos, ¿qué hace Dios? Nos trae a la asamblea. Él quien nos trae a la asamblea. Pero cuando Él nos trae a la asamblea, nos da 2 dones más. ¿Cuáles son? Para que en la iglesia nos podamos desenvolver alabanza y adoración a Dios. Una es la palabra, sí, y la otra, hermano, uno tiene que avivar como salvo, uno tiene que avivar como salvo, que es una congregación, el don de la oración y la lectura de la palabra, escudriñar en todas las escrituras. El Espíritu Santo nos estimula a nosotros, oración, oración, oración. Muchos no se dan cuenta que es oración. La oración, hermano, no la debemos de perder. Dice allá en Efesios capítulo 6, como dice, orando en todo. Con deprecación y súplica. Bueno, o sea, el creyente debe de orar, porque la oración significa hablar con este combo celestial que está aquí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los ángeles le dicen, apúrate, levántate, dice, mira el ángel, levanta la voz, no te quedes dormido, no importa que te critiquen, di 3 palabras, aprovecha. Una bendición que tiene el cristiano. Claro. ¿Qué hace la mujer con que tenía la enfermedad de flujo si no mete la mano y aparta a todo el mundo? No hubiera recibido. Y esa es la persistencia. El Señor nos manda, sean persistentes. El apóstol Pablo estimuló a la iglesia, sean constantes, pidan a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Entonces resulta que si no pedimos, bueno, el Señor se lo dijo ahí, hasta ahora nada. Bueno, oye, hermano, la oración, fíjate, tenemos siempre por la mañana los domingos 20 minutos, 25 de oración. Enseguida sale un hermano, leamos un salmo larguísimo, se llevó 10 minutos y una oración, se llevó 15. Y el otro que tiene ganas de orar, no ora. ¿Por qué? Porque el otro le comió el tiempo. Bien, el otro pide un himno, bueno, está bien, ya cantamos himno en la cena del Señor. Próximo domingo siempre tendremos 25 o 20 minutos para orar, para que el que tenga algo en su corazón lo exprese, y Dios oye, hermano, Dios oye. Este combo que usted ve en el primer capítulo, en el versículo de este 3, Dios oye, hermano. Y aquí yo estoy en plenitud del Espíritu. ¿Okay? Y el ángel está aquí, hermano. Entonces cuando oramos, cuando tenemos un gran problema, bueno, aquí está, Señor, tú lo dijiste que te lo trajéramos a ti, tengo este problema, ilumina, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo procedo? Y entonces uno siente, hazlo así y hazlo no. Es como dice Santiago, amados míos, si nuestro espíritu, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, que Santiago nos previene, ¿verdad? Que un creyente que está
en bien con el Espíritu Santo, ese viene a la casa de Dios, que dice el Salmo 122:1. Yo me alegré con aquellos que dijeron, vamos a la casa de Dios. El hermano, ustedes son benditos porque vienen de lejos. Entonces, ¿qué pasa? Orar, hermano, conversar un momentico, 2 minutos, y el otro hermano que está allá me copió a mí. Oye, yo oré por los enfermos. El otro hermano que está detrás de mí ora por la predicación, y el otro hermano que está al lado mío ora por el templo, por la familia y por esta cuadra, y otro ora por el país, y otro ora por la pandemia. Pero a veces un hermano no tiene nada que decir y se agarra todo para sí y se lleva 10 minutos, 5 minutos. Eso tampoco no es orar en el Espíritu, sino que ora por llenar un espacio. Pero no se desganen, el domingo que viene oren, los 6 hermanos, palabritas así, 8 hermanos, palabritas cortas. Y usted verá, hermano, que seremos oídos en el cielo y Dios responderá. Usted sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo en una pequeña asamblea como esta, hermano. Oye, mire, es una bendición que estamos desperdiciando. Como decía el Señor Jesucristo, el que contra mí no es, desparrama. Bien, la presencia de Dios aquí todos los domingos, lo descuidamos. Entonces Él pasó para allá, estos están dormidos, yo me voy. Hay personas que piden el himno, amén. Aquí cuando usted está mencionando ahorita de que yo conozco tus obras, la palabra de Dios últimamente, lo que hemos escuchado, lo que estamos escuchando, y creo que Isa también es horrible, es un desastre. Y ahí donde el Señor precisamente está predicando sobre esto. Ahora fíjate, yo conozco tus obras que ya venimos de allá, desde la primera iglesia, ¿no? Y el Señor le agrada que cada iglesia, porque eso fue, el Señor tomó esas 7 iglesias que desaparecieron en el primer siglo, empezando el segundo, hermano, pero quedaron los miembros y se fueron sembrando, y Dios sucesivamente sembraba eso en los hijos, en los nietos. Pero estas 7 iglesias desaparecieron, y algunas tienen otros nombres, pero no existen ya. ¿Por qué? Porque Dios pagó por allí, derramó terremotos en la mayoría, porque esas 7 iglesias están a la orilla del Mediterráneo, y el Mediterráneo existe una faja sísmica que de cada 40 años viene, y bueno, el templo de Diana fue destruido por un terremoto, y todas estas casas, fueron destruidas por terremoto. ¿Bien? Destruido por terremoto. Entonces, ¿qué resulta? Que Dios la puso como ejemplo. En 20 siglos, todas en las asambleas llenamos los requisitos de estas 7 asambleas. Hoy, aquí, aquí decimos que estamos vivos, pero hay hermanos y hermanas y matrimonios aquí que están muertos. ¿Cómo se hace? Avivar, ¿bien? Avivar. ¿Para qué? ¿Cómo se dice que un matrimonio está muerto? Yo les dije hace como 2 domingos, 3 domingos que mira, ahorita en los tribunales abundan los divorcios, hermano, y ya los abogados, mira, y en los tribunales, como eso es, tú sabes, los públicos, ¿no? Como eso ahí los abogados, y con tanta política, bueno, ni los toman en cuenta, bueno, son instancias, y llega el momento que, bueno, hoy en día por eso es que hay tantas parejas divididas, según las normas del hombre, según las costumbres del hombre, pero como nosotros los creyentes debemos tener en cuenta las palabras solemnes que dijo el Señor Jesucristo: lo que Dios unió, el hombre que se atreva, un verdadero creyente que se atreva a dividir un matrimonio que Dios unió, hermano, mira, aunque las personas no quieran creer lo que los unió Dios, porque Dios nos llama es a victoria, hace su voluntad, no la de nuestra. Y entonces equivocamos la voluntad de Dios con la nuestra. Eso es el pan calientico diario en Venezuela y en el mundo entero. Bien, y eso es lo que dice Dios, que el mundo va bien. Eso es el corazón del hombre. El corazón del hombre dice, mira, en las 7 palabras que tenemos allí en Mateo, capítulo 19, del corazón salen todas las malas cosas, y entre ellos las divisiones, ¿verdad? Divisiones, ¿verdad? Y últimamente el mundo está en un caos, feo,
porque el corazón del hombre es malo y perverso desde ¿qué? Desde su nacimiento. Y el creyente de esta congregación que tiene este combo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles, ¿por qué va a caer en ese barranco tan feo? ¿No dijo el Señor, toma tu cruz? El matrimonio es una cruz bien pesada. Los deberes hacia los hijos es un deber también y es pesado. Todo es pesado. Y lo repite 2 veces el Espíritu Santo. Todo matrimonio tendrá todos los días, ¿qué? Rivalidad y aflicción, todos los días. No hay matrimonio aquí que diga, ay, yo soy feliz, ay, chévere, no. Las obras en la congregación y en el hogar y en la vida cristiana tienen que ser conforme lo dicta el Espíritu Santo. Nosotros nunca debemos esta congregación anteponer nuestro criterio a lo que dice el Espíritu Santo, porque entonces entramos a lo que ustedes son, hermanos, hijos rebeldes, que fue la caída de la gran nación, los israelitas. Ellos cayeron por rebelde y desobediente. Y allí está en Deuteronomio, es bueno que lo lean siempre, como Moisés legisló. Le decían, ustedes por esto y por esto y por esto, pero Dios los va a perseguir. Bien, y en Mateo 11 dice que el Espíritu Santo dio al pueblo de Israel por desobediente hasta hoy. Dice que le da látigo, le da en el lomo látigo para que vuelvan y volverán conforme está en la Escritura. ¿Por qué? Porque desobedecieron, como ellos hicieron un pacto con Dios. Ahora nosotros hicimos un pacto en esta asamblea. En esta asamblea hay un pacto con Dios. A ver, ¿cómo entienden ustedes ese pacto? Porque Israel violó el pacto y tiene el látigo encima. Hasta hoy dice Dios que no se lo quitará hasta que Él lo vuelva a recoger, ese remanente. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros un pacto, hermano? Segunda de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Fuiste comprado como siervo. Fuimos comprados con siervo con pacto de sangre, hermano. Y nosotros no nos pertenecemos. ¿A quién nos pertenecemos? Desde que creímos fuimos sellados y fuimos comprados, no para que si vamos y estemos por encima de este primer versículo, no, somos siervos. ¿Qué quieres tú? Cuando Dios llama a Pablo, ¿qué le dijo Pablo? Un hombre ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? Entonces, hermano, veamos, la doctrina es clara, hermano, transparente, hermano, estimulante, hermano, que entonces si nosotros la practicamos, hermano, nos va bien, como le dijo la palabra, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Entonces, hermano, si como creyente de esta asamblea no nos avispamos, mira, tenemos exhortado como 6 veces en la Escritura, mira que ninguno quite tu premio, porque, hermano, si nos dormimos, deshacemos lo que Dios nos ha encomendado como asamblea, hermano, entonces las obras que Dios nos manda, estamos haciéndolas nosotros, bueno, estamos perdiendo bendiciones. Y estamos perdiendo bendiciones y el tiempo pasa volando llega el momento que cuando la persona se va enfriando, va perdiendo, está muriendo llega el momento que la persona está y no quiere nada con la congregación, se pone apático, ¿verdad? O flemático, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que Dios quiere. No, avívense en el Espíritu Santo. Que ningún miembro de esta asamblea, hermano, caigamos en eso, sino que oigamos al Espíritu Santo. Por eso 7 veces lo repite aquí. El que tiene oído para oír, oiga. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé pues vigilante. Y cuando una persona vela, mira, tú sabes que esto está tomado de los israelitas que tenían 2 murallas y una tremenda muralla, y los soldados siempre eran los atalayas. ¿Por qué? Porque Israel estaba rodeado de ¿qué? Enemigos, hermano, y ellos tenían, los soldados tenían en el 4 vigilancias. Y el soldado tenía que estar en atalaya, mira, vigilante, cada 3 horas lo relevaban. Entonces, ¿qué pasa? Que, hermano, ese relevo llegaba cada 3 horas. Pero entonces él sabía cuando venía el enemigo. Y así todo el pueblo estaba despierto.
Entonces, si se toma eso, ser vigilante en todas las cosas. Mira, el Señor llamó a esta Saldi que está muerta en muchas fases. Le dijo, bueno, sé vigilante, porque tú no eres ignorante. Le dijo, tú has recibido doctrina, tú has recibido advertencia, tú has recibido consolación, has recibido bendiciones, pero oye, mira, pero te veo que estás últimamente muerto, porque ellos creían que lo estaban haciendo bien y no lo estaban haciendo bien. Y eso, hermano, es lo mismo que cuando una persona de esta congregación, ¿verdad?, se va por rebeldía y forma en su casa una asamblea y empieza a reunirse. Eso es válido, eso es legal. ¿Ah? No, en verdad que eso está fuera de ley, ¿no? Porque Dios no se equivoca, Dios trae a la asamblea, es a la asamblea. ¿Sí? Claro, hay el momento de enfermedad y de muchas circunstancias que si no podemos reunir en la casa legalmente, ¿verdad? Y pedir la bendición de Dios y leer la palabra y cantar, ¿cómo no? Pero eso de acuerdo a las circunstancias, no por rebeldía. Cuando la persona lo hace por la rebeldía, allá no está ahí. Entonces aquí dice, sé vigilante, pues, porque lo que está para morir, que no muera, sino que sea avivado, ¿entiendes? Despiértate, recuerda que has recibido todos esos bienes. Y por eso volvemos, hay personas que han recibido mínimo, ¿verdad? De los tres tienen 2 dones a la disposición, la oración y la palabra de Dios. Un hombre creyente sin oración no puede vivir, y un hombre creyente o una mujer creyente de cualquier edad, entonces si no lee la palabra, y aunque sea inletrado, ¿verdad? O bueno, léeme tú. Y ahorita con la radio que tienen todo el mundo ahí en la cocina, todas las mujeres creyentes en Venezuela tienen la radio allí, aunque sea chucuta y torcida y chímbala lo que enseñen allí, pero tienen ahí, porque ahí leen la palabra. De 4 a 5 leen 3 capítulos, de 4 a 5 no es, leen 3 capítulos. Bueno, con solamente oyendo lo que están leyendo, eso edifica. Hermano, oiga, que cuando uno sabe que anda mal, es que Dios dice, estás muerto, aviva pues, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y el apóstol Pablo estimuló, avívense delante de Dios. Ahora, ¿qué dice el tercero? Acuérdate pues de lo que has recibido de oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y una de las 7 recomendaciones, bienaventurado el que vela, ¿verdad? Bienaventurado el que vela, de las 7 palabras que tenemos allí en el primer capítulo, bienaventurado el que vela. ¿Qué es velar? Y en doctrina, confíate que Dios hace énfasis, y si no velares. Ahora, la persona que mira que no vela, por lo menos un ejemplo, cuando yo estaba muchacho, los testigos de Jehová tenían tomado a Venezuela y toda Caracas, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Si uno no se da cuenta, hermano, cuando el Espíritu Santo te dice que velemos con lo que hemos recibido, ¿qué hemos lo que recibido? Palabra cristalina, de poder, ¿verdad? Porque decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios, y cuando recibimos el poder, hermano, no podemos amarrarlo, como dijo el Señor Jesucristo, un pañuelo y guardarlo, no. Hay que velar con aquello que Dios nos dio, esos 2 dones, la palabra y la oración. En la palabra, la persona, el creyente, recibe conocimiento, y en la oración, la respuesta. Entonces la persona se mantiene en el camino que Dios lo llamó. Y Dios le reclama, mírate, tú me costaste, yo te compré con precio. Tú tienes que hacer lo que yo te mando, no lo que tú quieras. Y en esta asamblea no podemos ser, hermanos, desobedientes. El Señor dijo que donde estuvieran, al Señor no le agrada multitud. Donde estén 2 o 3, si todos ustedes los de allá, entonces de acá y de acá, se van y quedamos 2 o 3, el Señor lo aprueba. Bueno, yo les agregaré nuevos miembros. ¿Bien? Porque muchas veces el que abandona el sitio donde Dios los trajo, ¿qué pasa?
como rebeldía se va, bueno, pero tendrá que dar cuenta que es que no me gusta porque me torcieron el ojo y no me dejaron hacer esto y porque el otro y porque... ¡Ay, caramba! Eso es lo que quiere el diablo, que miremos lo que no es. El hermano, es día y noche orando y orando y orando, sin cesar, hermano. Así como una madre cuida a un hijo desde pequeñito, día y noche lo ve. Esa mamá está pendiente de ese bebé, en la cuna, el de día y de noche. Bueno, un ejemplo, nosotros también debemos día y noche leyendo la palabra, orando, para no caer en tentación, hermano. ¿Cómo dice el 4? Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Ajá, léete la primera parte del 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ajá. ¿Quién me dice cuál es esta vestidura blanca? ¿Por qué el Señor menciona aquí estas vestiduras blancas? ¿Quién era quien se vestían de blanco? Aquí está. Ay, nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. ¿Y sacerdotes para servir a quién? Al Señor. Bueno, ok. Pero Él nos trajo aquí, pero ¿por qué ustedes nos traen la batola blanca? El sacerdote allá, ¿qué pasaba con el sacerdote en la antigüedad? Ahora en el tabernáculo y en el templo, oigan bien, entonces venían los sacerdotes por orden de Dios, de una descripción que Dios le dio a ellos y que no violaran aquello. Y la vestidura del sacerdote eran blancas, y del sumo sacerdote tenía 3, la azul, blanca y arista de oro, ¿verdad? Y aquí decía Santidad a Jehová, una plaquita. Ahora bien, cuando el pueblo pecaba y llevaba una ovejita y la sacrificaban en el altar, ¿verdad? Ahí estaban los oferentes, estaban allí haciendo el servicio. Y el sumo sacerdote o el ayudante del sumo sacerdote estaba delante de la puerta del lugar santo, oye, no el lugar santísimo, del lugar santo. Y sin querer diariamente, porque eran de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y sin querer esos oferentes, todos esos sacerdotes que pasaban, se salpicaban de sangre y de otras cosas que era parte del oficio. Pero ¿qué tenían después del altar? Una fuente de agua transparente y limpia. ¿Y qué pasaba? Cada vez que los sacerdotes hacían un sacrificio, agarraban el jofaina y iban a llevarle la sangre al sacerdote que estaba en la entrada, allí donde había ceniza. Entonces, ¿qué resulta? Que, oye, primero se tenía que lavar las manos, y si habían unos utensilios, ¿ver? Y pasaban para allá a llevarle la sangre en la jofaina al sacerdote. Oigan bien esto. Si el sumo sacerdote también, que estaba en la puerta, era salpicado con algo de allí, tenía que también lavarse las manos, porque su vestidura tenía que ser impecable, ¿verdad? Pulcra, transparente, como decía las Escrituras. Y si no lo hacía, ¿qué le pasaba? ¿Qué significaba esa salpe? Si él se descuidaba y pasaba con la sangre para ofrecerla allá. Porque lo que se ofrecía en el altar era maldito, era el pecado del pueblo, y por ello adentro estaba el lugar santo y santísimo. Ahora bien, él tenía que tener mucho cuidado, tanto el que le traía aquello como el que estaba allí. Cualquier cosa, enseguida se lavaban y se pasaban su brochita, y aquello total era que Dios veía aquello, que cumplían conforme al requisito. Y el pecado que venía de afuera en el animalito, que el sacerdote, también los ayudantes estaban haciendo en el altar, tenían que tener cuidado, porque aquello era maldición y condenación y destrucción si el sumo sacerdote, que decía santidad a Jehová, no cumplía. ¿Entiendes? No cumplía. Entonces, eso era muy delicado, muy delicado. Entonces, cuando él veía que todos se limpiaban, se lavaban las manos, y él se lavaba, él agarraba la jofaina,
decir, el plato de oro o de plata, y lo vertía allá adentro, lo ofrecía allí delante del lugar santo, no adentro, sino que adentro se hacía una sola vez al año. Una vez al año pasaba con la sangre por allá, por debajo del velo arrastrado. Pero normalmente cada vez que se regía, tanto en el tabernáculo como en el templo, tenían que hacerlo conforme a la ley. Bueno, y el sacerdote sabía que iba sin pecado al lugar santo porque había cumplido con lavarse las manos en la fuente. ¿Y qué representa la fuente? La palabra de Dios como una fuente que brota para la vida eterna. Y allá en Juan 17 nos dicen, la palabra de Dios como el lavacro que limpia. Hoy en día no nos lavamos las manos en ninguna fuente, pero ¿cómo sabemos nosotros que tenemos que pasar por el lavacro de la palabra? El lavacro es una variedad, confesándose los unos a los otros vuestras faltas, ¿verdad? Confiésense los unos a los otros vuestras faltas, llénense de amor y de cariño y perdónense los unos a los otros. Y vengan entonces a la presencia de Dios, al lugar santo, y ofrezcan a Dios alabanza y adoración. Ofrezcan a Dios intercesión por vuestros familiares que no son creyentes. Ofrezcan a Dios intercesión por los pecadores que pasan por allá y que viven en nuestra parroquia, en nuestro edificio, en nuestras casas. Son vecinos y no son creyentes. Entonces todo eso lo oye Dios si cumplimos ¿con qué? Si primero nosotros confesamos delante de Dios que andamos bien, que hemos primero cometido un error. Si yo cometo un error y no confieso y no pido disculpas, y entonces vengo a la presencia de Dios a orar por mi esposa y que no es salva, ¿cómo Dios me va a oír? Sí, porque soy un vaso sucio, no puedo ir al lugar santo a interceder, el lugar santo. No puedo venir al lugar santo a interceder por el vecino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo ofendí. Yo no he pedido disculpas, no se vaya a creer, ¿no? La cosa es de avivarse, no está muerto. El cristiano vive avisado. El cristiano no se descuida. El cristiano sabe cuando ha cometido error. Es por eso que Juan lo repite: confesad vuestra falta unos a otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo. Entonces, hermano, ese es el lavacro, esa es la fuente, hermano. Entonces, claro, como dice aquí, la vestidura blanca se mantiene. Dios, que ve de arriba y ve de abajo, oye, mira, estás limpio. ¿Ah? No se lo dijo, oigan bien, no se lo dijo él en el capítulo 13 de Juan, la noche que él fue entregado, ¿verdad? Estáis limpios todos, aunque no. ¿Por qué? Porque él sabía que había un diablo en la asamblea. Y es que aquí no hay un diablo o un diablito. Eso no lo digo yo, sino lo dice la palabra de Dios. Y cada quien debe examinarse qué es delante de Dios. ¿Entiendes? Y hay creyentes que sí son salvos, pero muchas veces son instrumentos ¿de quién? Del enemigo, de impedimento, por alguna rivalidad, algún desorden que hay, algún desacuerdo entre familia o entre vecinos o entre familiares. Y eso no recibimos bendiciones porque no estamos al tono como Dios nos recomienda, hermano. En todo, fíjate, por eso es que el Espíritu Santo inspira a Salomón. Y Salomón allá dice en capítulo 9, el versículo 8 del Eclesiastés: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. ¿Qué es ungüento? ¿Qué es ungüento en tu cabeza? Ese ungüento que usaban los príncipes en los palacios. Fíjate, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento en tu cabeza. Se lo estaba hablando a los príncipes del palacio y del servicio. Claro, y nosotros somos príncipes, reyes y sacerdotes para el servicio de Dios. Entonces vamos a estar con la cabeza llena de cucaracha en vez de ser ungüento especial. Bien, cucaracha en el sentido que cuando uno está disgustado con algún hermano familiar, ¿qué pasa? ¿Ah? Eso está ahí permanente y el corazón, mira, no está. ¿Y cómo se sabe que una familia, una pareja o una familia entera no está bien? Cuando el principal ha cometido errores. ¿Cómo se sabe? O confronten a unas parejas disgustadas.
Y para que usted vea que en el entrecejo se refleja, el entrecejo, hermano, refleja en las congregaciones. La psicología enseña que el psicólogo lo primero que ve en el rostro de la persona son cosas que están ahí en el Sermón del Monte. Dice el Sermón del Monte que la vista es el reflejo del alma, ¿verdad? Y si la tiniebla que hay en esa persona, ¿cuántos serán? Las mismas tinieblas, es decir, tiene un corazón peludo, lleno de cosas, y se refleja aquí. No se les olvide, del corazón sale todo cuanto nosotros tenemos. Eso es únicamente potestativo del Padre. Cuando Moisés se enfrentó a Dios pidiéndole, porque mira, entonces el pueblo pecó. Ese día Dios destruyó 14,000 personas, ¿no? Por pecado. Entonces Moisés estaba orando, si no, elimíname de tu libro. Y Dios le contestó, aquel que pecare contra mí, a ese borraré yo del libro de la vida. Capítulo 32 del libro de los Éxodos. Ahora, únicamente, como yo lo repito varias veces, ¿verdad? Yo hago vivir y yo hago morir, ¿entiendes? Y Él es el Dios creó todo, y Él puede. Algunas personas que están en la congregación y han pedido públicamente, tienen un carnet, su nombre aparentemente aparece como miembro de la iglesia, y también el pastor le ha dicho, tú eres creyente, y la persona se persuade y está sugestionado y cree que es creyente y tiene su nombre escrito en la vida, pero el único que lo sabe quién es, Dios, porque Dios examina los corazones, ¿entiendes? Y aquella persona a quien Dios llega a borrar de su libro es porque nunca les amaneció, como dice la carta a los hebreos, nunca les amaneció, es decir, nunca fueron primarios, pronto en recibir la palabra de Dios. Bien, vuelvo a repetir, no escogió Dios 12 y uno era diablo. Siempre, hermano, siempre en la familia, en la congregación hay un Caín y varios Caínes, hermano, ¿verdad? Caín el asesino, el primer asesino. Entonces Juan, lo que tú acabas de leer, dice, mira, siempre que no haya entre la congregación, entre la familia, espíritu de Caín, cainista, hermano, ¿no? ¿Por qué? Pues, hermano, porque siempre nos dejamos más dominar por la vieja criatura que la nueva criatura. Y una persona que vive todo el tiempo con 4 piedras en las manos, esa persona siempre está muerta, no tiene voluntad, no tiene amor, no tiene deseo, siempre está criticando, viene a la congregación cuando mejor le parece y siempre anda con el dedo. Pero llega el momento que el Señor le dice, bueno, por tus méritos serás entonces también castigado. Uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Entonces el Señor dice, Él nos vestirá, hermano, de ropas blancas, porque nosotros vamos de esta vida a una vida, ¿qué? De santidad, hermano, y Él nos dará ropa resplandeciente, hermano, pulcra, transparente, hermano, para el espíritu que veamos allá, de llenos de virtudes, porque vamos a estar en la presencia de Dios cuando el Señor Jesucristo nos presente, hermano, ¿entiendes? Y aún aquí en la vida, Dios sabe que creyente lleva su vestidura que no está contaminada. Bien, la vestidura, hay personas que, cuando yo era muchacho, había muchas personas que usaban mucho liquiliqui, ahora casi ni se ve, ¿verdad? Y blanco, ¿verdad? Y el liquiliqui era, por cierto, que el cronista de Caracas, periodista y de todo, ¿no? Él dice que en Caracas, antiguamente toda la gente usaba mucha ropa blanca, pero cuando se metía en el tren, en el tranvía, dice el humo del tranvía, el hollín caía en los liquiliqui, que se le veía entonces las manchas negras, tenía que sacudirse, ¿entiendes? Entonces esa es una buena ilustración. Así pasa como algunas personas, ¿verdad?, que en creyentes que siguen pecando y viven pecando, y es como dice la palabra, a medida que va creciendo y avanzando, la postremería de esa persona es peor que la primera. Entonces, hermano, siempre oigamos la palabra de Dios. Y como dice el 5, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
y no borraré su nombre, ¿verdad?, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Eso es para el futuro. No, cuando el diablo llega a acusarnos allá, hermano, enseguida el diablo nos llega a acusar allá. Sale el Señor Jesucristo, ¿y quién eres tú? Mira, no, Él, por ese que tú estás acusando allá en la tierra, yo morí por Él en la cruz, mira las marcas, mira, ven. Y yo soy el abogado que intercedo a través con mis méritos, así que déjalo tranquilo. Ese es salvo, ese lo compré yo con precio de sangre. Fuera de aquí. Sí, hermano, ahí lo dice, el acusador de los hermanos, Satán, día y noche nos acusa delante de Dios. Bien, él visita mucho acusándonos a nosotros, esta pequeña asamblea. Sí, él siempre tiene buscándonos a nosotros un talón. Él siempre, hermano, tenemos que cuidarnos. Por eso es que nunca, hermano, nos quitemos, hermano, eso que dice allá en Efesios capítulo 6, que ustedes lo saben de memoria. Tomad pues toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las tentaciones y las acusaciones del diablo, porque él anda como león rugiente, hermano. Y esta pequeña asamblea, hermano, no nos confiemos en que somos vivos, no. Dios nos ve en nosotros unas cualidades buenas, pero también la mayoría es que estamos fallando. ¿Y cómo vamos? Corregir, como dice, arrepiéntete, pues. Ahora dirían algunos, yo no tengo que arrepentirme. Todos tenemos que arrepentirnos, hermano. Y sobre todo, hermano, cuando vengan el próximo domingo, hermano, antes de salir de su casa, pídenle perdón a Dios. Y cuando lleguen allí, entren con reverencia y siéntense como hacen algunos hermanos, calladitos allí, y oren a Dios. Señor, voy a tomar del pan. Señor, voy a tomar de la copa. Perdóname a mí, a mis hermanos todos. Bendícenos, y todos tienen necesidad. Tú eres bueno y misericordioso. Y entonces Él le agrada eso, hermano. Oración, hermano, eso es. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate, el que tiene oído, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, estudien entonces el capítulo 7 de la iglesia Filadelfia, muy bueno, que está muy buena también. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.